La cámara. Vamos a dar un ratito sobre el ser llamado del Señor y voy a empezar compartiendo una palabra que está en Mateo capítulo 22, 1 al 14. Les voy a leer, a ver qué más dice por ahí. Ajá, ok. Bueno, versículo 2, Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque, y ahora sí llegamos al versículo 14, que es el que tiene la dirección a esta palabra, pero que cambia mucho al leerlas solito que al leerlo dentro de su contexto. Dice versículo 14, Mateo 22, 14, muchos son llamados y pocos los escogidos. Sobre esto han surgido, mire, desde que tengo uso de razón, han surgido infinidad de explicaciones, de doctrinas que acompañan la enseñanza o la aplicación del evangelio o el ministerio, algunas totalmente absurdas, otras discutibles, debatibles, que pueden ser ciertas o no, pero la realidad está en la palabra de Dios. Si usted quiere aprender a interpretar la palabra de Dios, a entender la Biblia, lo primero que tiene que hacer cuando lee la Biblia es cortarse los hilos de todo lo que haya escuchado de otro, descolgarse de cualquier otra idea que tenga previa y limitarse, así como un caballo que anda con las anteojeras así, limitarse solamente a qué es lo que dice la Biblia. Recuerdo la primera vez que me dijeron como una ley de la interpretación bíblica, que se llama hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica se llama hermenéutica. La primera ley suena absurda. Cuando me lo dijeron yo pensé que me estaban cargando, pensé, no, es así tal cual. ¿Y cuál es esa ley? Primer punto. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? La Biblia dice lo que dice. Dice que es una obviedad. Bueno, la Biblia dice lo que dice. ¿Qué quiere decir? No empiece a inventar, no empiece a ir a bucear, no empiece a imaginarse cosas raras. La Biblia dice lo que dice. Segundo, ¿cómo hago para ahondar la interpretación bíblica? Lo segundo que tiene que hacer, una vez que entendió literalmente lo que literalmente está diciendo, ir al contexto. ¿Qué es el contexto? El pasaje donde está ese texto o ese versículo que usted está leyendo. El pasaje, la historia que envuelve a ese pasaje. En este caso es toda la historia que le acabo de leer de los convidados a las bodas. Hay dos puntos más, que es estudiar o entender el contexto histórico, el contexto cultural, y después ya se puede ahondar en la parte profética, en los tiempos y en las dispensaciones, es otra cuestión. Pero lo primero y lo segundo, primero lo que la Biblia dice, y segundo, ¿en qué concepto lo está diciendo? Porque mire, por ejemplo, encontramos, una enseñanza bien evangélica. La mujer no puede enseñar en la iglesia, porque Pablo le dice en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que no permito que la mujer enseñe. Dice así, enseñe, ¿no? Enseñe, sí. No permito que la mujer enseñe, no que se ponga teoría, enseñe. No permito que la mujer enseñe, ok. Pero el mismo Pablo, cuando le habla a Timoteo, capítulos anteriores, dice: oh, bendito Timoteo, bla, 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 que aprendiste las escrituras que te enseñaron tu madre y tu abuela. Entonces, o Pablo tenía un problema de esquizofrenia, o se está contradiciendo,
¿O hay otra enseñanza que no nos estamos dando cuenta? ¿Dice la Biblia que la mujer no puede enseñar? No, había un contexto que yo ya se lo expliqué en otro momento, que es muy largo, que no viene para meterlo ahora, en el cual, ¿por qué Pablo aconsejaba que en la región donde estaba Timoteo, en la región de Éfeso, que la mujer no tenía que tomar un lugar de autoridad, porque a la vista daba a entender que era una prostituta? Por eso, punto, lisa y llanamente, nada más. No está diciendo que no tenga autoridad o que no pueda predicar. Como eso, todo tiene que ser entendido dentro de su contexto. Ahora, dicho todo esto, abrime por favor, Jer. Dicho todo esto, ¿cuál es el contexto de este versículo que estamos leyendo? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pregunto primero, tengo que manejarme mejor con el micrófono, tengo que aprender a usarte el micrófono. Pregunto primero, ¿alguno alguna vez de ustedes escuchó alguna explicación o alguna prédica, algún mensaje sobre este versículo? Seguramente don Ruiz sí. Sí, obviamente. Necesito, Jer, que me vayas, que me testes, porque no tengo yo... Ah, no, sí tengo. Olvídate. Nada, habla de ese, por favor. Sí, obviamente que sí. Escuché. Bueno, a ver, ¿qué explicación? Y una explicación sencilla que nos habían dado de que Dios llamaba, de que había muchos que eran llamados, pero pocos respondían a ese llamado, y los que se acercaban a la iglesia eran los escogidos por Él, por ejemplo. Walter, también dijiste lo mismo. ¿Escuchaste algo? Había escuchado una prédica tuya. Estás muy lejos, acércate al micrófono. Había escuchado una prédica tuya hace unos años, no me acuerdo específicamente de lo que habías predicado, pero habías hablado del llamado y los escogidos. ¿Y por qué no te acordás lo que yo prediqué? Me acuerdo de la mayoría, hace muchos años. Vos viste lo que dijo esta mañana, ¿no? Sí. Esa es la... Así. Está anotada en el cielo. O sea, ¿vos escuchaste? Sí, lo que escuché. Ya hablábamos, le digo, no puede ser, decir una cosa así. Sopetón. Y por la torta ricota, por eso te agarré el sopetón. ¿Por este lado? No. Acá, primero se habla al micrófono, señora, ahí se habla. Y segundo, no se dice lo mismo que ellos, se responsabiliza. Bueno, recuerdo un devocional que usted habló sobre esta palabra específica, que no alcanzaba con asistir al llamado, sino que uno también tenía que estar preparado. Eso es lo que yo recuerdo del llamado. Usted también ahí. Recuerdo también, no, lo mismo. No, más cerca del micrófono. Si no agarra el micrófono en la mano. Mejor sí, permiso. Que el llamado es para todos, cualquier tipo de persona, pero la diferencia está en la preparación. Y el ejemplo que recuerdo de eso era la vestimenta. Acá habla de la vestimenta. Claro. Y uno, si es el ejemplo que recuerdo es, si uno es invitado a una boda, no va de sport, no va con chanclas, sino que se viste para... chanclas. Chanclas. Chancletas. Chancleta. Ojota. Acá se dice OJ, pero está bien. Si no uno importa. es invitado a una boda, poner Chancla, a mandó el día. un 15 años, no sé, no va a ir de ojota y de short de fútbol, sino que se va a poner zapatos y pantalón. Vamos a hacerse una dentro del debate. A ver, un llamado a la solidaridad. A ver si, ¿cuántos conocen la palabra chanclas? Vamos a hacer una encuesta entre los asistentes, si chanclas o chancleta o OJ. Chancla, chancleta, OJ. ¿Usted qué vota? ¿Cómo dice? Chancla, chancleta, OJ. Puede Obviamente, directamente pero chancla acompañarnos es en los... No es una ojota, es la ojota pero que no tiene para el dedito del medio. La OJ que no tiene para el medio, ¿qué es? Una chancla. Una chancla. Es más de viejos, más de ancianos. Yo tengo esa, y no le digo chancla, le digo J. Pero no son Sí, ojotas, yo también son le digo chanclas. Ah, es más, Bueno, yo le digo chancleta a la otra, a la del medio. Yo esa no uso, no me gusta. No, yo tampoco uso, pero le digo así. A ver qué están diciendo. Marcelo, ¿vos qué? No digan yo. ¿Yo qué? En uruguayo lo dice. Bueno, pero Marcelo es uruguayo, entonces estamos la misma. Gracias, En mi país va la chancleta. Cristina González, chancleta. Paola, yo, dicen. Yo no sé qué yo qué decir. Lo mismo de qué lado te estás poniendo. Muchos conocen la palabra chancla. Muchos conocen la palabra. ¿Sabes no a quién le escuché yo decir chancla únicamente? ¿A quién? A la doña Florinda. Sí, yo me estaba acordando del Fue la chavo. única vez que escuché la palabra chancla. Se dice en México, en México me parece que se dice así, chancla. Heraldo, a veces Heraldo culpable del que se ponga nervioso la directora de culto. A veces decimos chanclas acá en casa, o alpargata, no, hay una gran diferencia entre No, chancla y alpargata, alpargata, no, pero chancla. ya estamos peor que peor, ¿eh? Tendremos que buscar una imagen y ponerla. La ojota que no tiene para el dedito del medio, la separación. El debate.
Debate, ¿eh? Encuesta, nueva, no tiene género, puede ser chinela, ya la hacemos más complicada. La chinela viene porque decía que era la que usaban los chinos, por eso se le decía chinela. De ahí, pero es la misma onda. Bueno, volvé, por favor, ¿cómo era? Bueno, el ejemplo era eso, que la preparación era la vestimenta que tuvo el señor este. El llamado es para todos, cualquier tipo de personas, no identifica género, no quiero ser... ¿Está bien? Bueno, no identifica género, no hay clase social, nada, sino que todos somos llamados, pero los verdaderos escogidos son los que se preparan para una situación específica, como la boda esta. Y la vestimenta era la preparación. En base más o menos a lo que vos estás diciendo, ahora la siguen con las chancletas, mira. Chancletes, ojotas, chancletes, no, de Marcelo que se puso en inclusivo. Dice, chancletes, mi mamá me amenazaba con un chancletazo. Bueno, está bien, y dale con las chanclas. Moisés más cerca del micrófono. No, está bien cerca. Haceme un favor, Martín. Fíjate, son las 4 voces que están abiertas y quédate ahí, te voy diciendo cuál hay que subir o no, porque antes sonaba bien, pero ahora se ve que para hablar cerca hay que subirlo más. En base, decía, a lo que están diciendo, yo puedo llegar a interpretar que hay un elitismo, o sea, que Dios hace una diferencia, que Dios dice, como en este caso, bueno, por tu aspecto sí o por tu aspecto no. Según su ropa está de una manera o tu ropa no está de esa manera. Pero eso si te basás solamente en la ropa, en la vestimenta, en lo que se ve. Pero para vos me decís que la preparación es la ropa o que la ropa es la preparación. Si a mí me invitan a una boda, viene uno corriendo, ponele, me dice, esta noche hay un casamiento, anda, solamente eso. No me voy a ir así como estoy, me voy a preparar, y a eso me refiero con la vestimenta, no a la forma que estoy vestido en realidad, sino que tuve un tiempo de preparación de cambiarme, bañarme, vestirme de otra manera, apropiada, en este caso, e ir. Para mí, lo que a mí me transmite esto es que el tipo como estuvo, se fue, así, no tuvo la convicción, no sé si la convicción, no tuvo el compromiso de... Pero eso no es disposición. ¿Qué cosa? Pero a veces con la disposición no alcanza. Fue. Con la disposición no alcanza. Creo. Tenés que hacer algo más. Porque todos los que estaban ahí también estaban dispuestos, por eso estaban. Pero fue este único el que se fue, el que dijeron, no, vos andás afuera. Una de las enseñanzas que yo recibí a lo largo de los años con el tema de llamados y escogidos, aclaro, bueno, no digo nada, digo la enseñanza y decían ustedes, es que Dios llama a todos para la salvación, absolutamente para todos. Y elige a algunos o escoge a algunos para el ministerio. Esa es una interpretación, no sé desde cómo puedo llamarla, pero es una interpretación de este texto. Dios llama a todos y entre todos los que llama, elige a algunos para el ministerio. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Encaja esto en esa definición? ¿Es así? ¿Les parece que es así? Para mí no. Para mí tampoco. A ver, Para mí tampoco. Ahora, ¿por qué no? Bueno, como te había dicho, mayormente era una enseñanza que te daban en un principio. Después uno va viendo que el llamado sí es para todos, pero uno decide transformarse en escogido o no, en cuanto al compromiso y en cuanto, como él dice, a la disposición. Y uno se va preparando para eso también. Uno realmente se pone en querer ser un escogido o no. Yo estoy de acuerdo con Ezequiel. O sea, para mí el llamado es para todos, la salvación es para todos también. Pero uno decide ser escogido, como decía él, o sea, prepararse, ¿no? Porque, como decíamos hoy en la boda, o sea, si a vos te invitan, ¿no? Todos son los llamados. Está en cada uno decidir cómo va, cómo se aparece, de qué manera. Y acá lo mismo. Dios te llama, vos conocés a Dios, sos salvo, ¿no? Y a partir de ahí empieza tu camino y decidís empezar a prepararte, a servirlo, ¿no? Y ahí empezás a ser escogido.
muchos capaz que responden al llamado ese de Dios, de ser salvo, aceptar a Cristo, pero no muchos quieren involucrarse, comprometerse, servirlo. Según lo que usted dijo, o sea, de llamado para servir, creo que todos, o sea, somos llamados para ser salvos y Dios quiere que también sirvamos, pero también está esa preparación, o sea, acá en el contexto de este pasaje bíblico, lo llaman como un invitado, no lo llaman como, bueno, venía a servir a todos los que están en la fiesta. Y tampoco dice si le avisaron con tiempo o no para que, ponele, se cambiara de ropa. Sin embargo, dice que no fue preparado, no fue vestido para la ocasión y lo echaron igual. Entonces, según, o sea, con respecto a lo que dijo el pastor del ministerio, o sea, todos estamos llamados a ser salvos y también de alguna manera llamados a servir. No sé si se entendió porque di muchas vueltas. Yo creo que para el servicio es más personal, es trato de Dios con uno mismo, porque si tomamos esto como ejemplo de llamado, salvación y servicio, el llamado es la invitación, que van los siervos, los que estaban en la boda, los que estaban preparando la boda, eso es el llamado, la invitación a todos. Ahora, allá había siervos, ya había gente que estaba sirviendo en un, ponele, ministerio, que para mí es esto. Para mí el ministerio viene a algo personal. El llamado es otra cosa, que es la invitación a ser salvo, que vos escuchás el evangelio, la palabra, la prédica, lo que sea. Vos escuchás la palabra de Dios y decidís. De ahí empieza tu camino, como decía Walter, a un nivel más. Si vos querés ser siervo o vos querés tener un ministerio, viene a partir de ahí, una vez estando adentro, pienso. Ahora yo pregunto sobre lo mismo que dije antes, a ver si lo definimos eso. De parte de Dios, ¿Él elige especialmente entre todos los que llamó? O sea, ¿tiene Dios una clase especial, una raza superior? ¿Elige, hace una diferencia? Capaz que me detengo en eso. ¿Hace Dios diferencia entre la gente? ¿Unos son mejores que otros? ¿Es así o no? ¿Elige Dios? ¿Dios tiene una elección particular o una preferencia o una inclinación o no sé? ¿Hace Dios diferencia? No. Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo me lo demostrás? Porque a todos le da la oportunidad. A todos le da la chance de que se involucre, de que lo sirva, a todos nos dio dones y capacidades. Entonces, ¿qué quiere decir los escogidos en esto que estamos hablando? Escoge a los que realmente están decididos a usarlos, a hacerlo. ¿A los que están? Decididos a usarlo. Pero ahí volvemos a la predestinación, si volvemos a Y eso. está totalmente ligado, por eso llegamos a esto. Por eso, si ¿Vos estás predestinado Es como, para salvación pongo o un para ejemplo. ministerio? Pongo un Porque ejemplo. un día uno de los comentarios era que ya estábamos predestinados para ministerio. ¿Estamos predestinados para eso? No. ahora se contradice. Pero por ejemplo, yo lo que pienso, ¿no? Es, Dios nos llama a todos para ser salvos. Dentro de lo que responden al llamado, que por ejemplo llama a 20, responden 10. Dentro de esos 10, 5 deciden andar más profundo, prepararse, leer la palabra, conocer a Dios, tener intimidad, y van desarrollándose. Y empiezan a desarrollar los dones que Dios puso a cada uno de esos. A esos 5, que son los que empezaron a hacer eso, y los otros 5 que no, a esos Dios, para mí, dice, llama a escogidos. O sea, elige para poner a cargo, o para empezar a hacer, o para empezar a involucrarse, o para ser, por ejemplo, ¿no? Evangelistas y esas cosas. No sé si estoy equivocado. Los debates te ganan por cansancio, porque no te da tiempo a responderme. Pero Los debates siempre son para aumentar el conocimiento, para enriquecerse mutuamente. Tal cual, Entre yo aprendo todo el todos tiempo. aprendemos. Pero si vos me decís Usted no se que- imagina la cantidad de comentarios que hay y algunos muy buenos que ahora un ratito vamos a ir a compartir. no quiero dejar escapar esto. Según lo que dice Walter, el llamado o la predestinación o el estar marcado para un ministerio depende de la preparación de uno mismo ya después de ser llamado. Pero en la Biblia hay un montón de hombres llamados que no estuvieron preparados. Es más, hoy hablamos con los adolescentes, por ejemplo, de Sansón. Sansón era, por lo que leo, es un tipo cualquiera, que no vivía la vida como a él se le antojaba, pero Dios cumplió lo que tenía que hacer con él y no estaba preparado. Para mí la vida del tipo era cualquier cosa.
pero Dios tenía, de cuando arranca la historia, dice que ya tenía un propósito con su vida y la hizo al final. Y nunca vi que Sansón se preparara para cumplir ese ministerio. Entonces por eso tampoco te digo, para mí es predestinación, si nos tomamos en eso. Gedeón cuando lo llaman tampoco, arrugó, dice no. ¿Puedo decir arrugó? Gedeón se achicó, no estaba preparado como mental o emocionalmente. Bueno, pero Dios después lo preparó mentalmente. Totalmente, pero cuando fue llamado a cumplir el propósito, no estaba preparado. Bueno, pero ahí están en responder. Es lo que dije hoy. 20 fueron llamados, 10 respondieron, dije como ejemplo. O sea, no todos van a responder. Y los que responden, después, entre los que respondieron, hay que ver, porque, por ejemplo, Gedeón respondió. Pero ¿qué pasaba si a mitad de camino se da vuelta y decía no voy? ¿Dios no iba a hacer lo que iba a hacer? ¿Y qué pasa con los que no respondieron? ¿En qué caja los dejamos? Los que no Sí, respondieron. porque vos me estás diciendo 20, 10 sí, 10 no. ¿Qué pasa con los 10 que no? Que no respondieron al llamado. Ajá. Sí, en su vida. Pero son salvos. Y no, porque no eligieron, no decidieron seguir a Cristo. Entonces, definamos esto antes de seguir. Llamado y escogido. Si no, no se perdería nadie, ¿A ¿no? qué? ¿Tiene que ver eso con el ministerio? Yo quiero saber si tiene que ver con el ministerio, ese llamado o escogido. Para mí sí. ¿Tiene que ver con el ministerio o no? Para mí tiene que ser con el ministerio más que nada. Por eso dije que uno se transforma en un escogido, cuando uno elige realmente servir. Llamado podemos estar acá mismo en la iglesia y ser un llamado, y perdón por la expresión, pero solamente sería venir y calentar banca. Escuchar un poco las alabanzas, levantar mis manos e irme a casa y ya está. Puede ser un llamado tranquilamente. O podés transformarte en un escogido, donde realmente querés servir, donde querés comprometerte, buscar un compromiso con Dios, tener esa intimidad, buscar más de su palabra. Yo creo que ahí es donde está realmente uno preparándose para entrar a las bodas y vestirse de ese lino fino, de esas ropas blancas, cambiar nuestras vestiduras, donde también habla de la ropa acá, donde nosotros empezamos a decidir ser escogidos a nuestro llamado ministerial, más que nada. Entonces, si vos sos elegido para el ministerio, ¿sos mejor que el otro? No, no dije eso. Entonces, ser elegido para ministrar es estar en una posición superior. No dije eso. Yo lo que dije es, todos somos llamados, vos podés transformarte en un escogido si querés involucrarte y comprometerte más. Sí. Nada más, ministerialmente hablando. Nunca dije quién es más o menos. Cualquiera puede ser desde su lugar, desde su banca, si querés, ser testimonio para otro. La otra vuelta habías dicho, no hace falta ni que te acuerdes de un versículo bíblico, con decirte con Dios se puede vivir de otra manera, ya estás ministrando y dando una palabra de vida a otro. Podés hasta también tener una transformación ahí. Y por ahí no estás tocando, no estás predicando, no estás, no sé, en la alabanza, en Ujier, en cualquier ministerio. Y puede ser un canal de transformación hacia los demás. Pero uno, si quiere meterse mucho más, para mí, en lo que es tomar el compromiso y la carga, ya ahí vos mismo estás decidiendo ser escogido por Dios. Es como que... Pero por ahí, ser escogido significa ministerio. es parte del ministerio. Para mí es parte del ministerio. Es como quien diría, bueno, tengo en una fila de pelotón, de un paso al frente el que va a ir y todos van para atrás. Y me queda uno solo ahí adelante. Este es el que escojo. Les decía al principio, cuando estaba introduciendo el tema, que cuando uno tiene que leer, interpretar la Biblia, tiene que analizar primero lo que dice la palabra y acto seguido a eso, el contexto. Entonces, en lo que nosotros leímos hoy de Mateo 22, ¿qué habla sobre esto de ser llamados y escogidos? Porque Jesús termina la historia diciendo, ¿por qué muchos son llamados y escogidos? Entonces, ese por qué es la explicación de lo que pasó en los versículos anteriores, o la conclusión, la consecuencia de cómo es que actuaron. Entonces me pregunto, ¿todo lo que pasó con ese llamamiento a las bodas tenía que ver con ministerio? Yo creo que en el contexto, es más, muchas veces cuando el Señor habla por parábolas y lo hace delante de los fariseos y todo ese rango, ellos siempre se dieron cuenta que se los decía a ellos. Y dicen que por eso aún más ellos se molestaban y se enojaban y querían matarlo, aún antes de tiempo.
Y yo creo que en esto es exactamente lo mismo, porque en un momento dice que hasta ellos tomaron los siervos y los mataron. Muchas veces habla como el pueblo de Israel diciendo tantas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Esto es algo muy parecido, donde el Señor siempre los llamó, siempre intentó, siempre quiso hablarles y ellos una y otra vez lo rechazaba y como diciendo, bueno, si ustedes no quieren, va a haber otro que lo va a tener. O sea, le di la oportunidad a ustedes, bueno, ustedes no lo quisieron, llamadme a todo el resto, llamadme a los de afuera. Es como lo que hablábamos el resto, Entonces como, no tiene que ver con ministerio. el ministerio en la iglesia. Si vamos con lo que estamos hablando... No tiene que ver con ministerio. No, ya sé, pero lo que yo te voy es, si analizamos el contexto de esta parábola, Ajá. le está hablando a los fariseos y al pueblo de Israel, como diciendo, siempre los llamé, los quise conmigo, pero ustedes siempre me rechazaron. Vamos a... Para mí, esto Sí. no tiene que ver con el ministerio. Para mí. O sea, que tiene que ver con ser salvos o no ser salvos. Más que nada. Para mí. O sea, lo que yo ¿Alguien pienso. del público presente quiere hacer algún comentario adicional? ¿Gastón quiere hacer un comentario? ¿Y te están señalando que querías hacer un comentario? Mate sí, Mate es un buen comentario. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Joel? Yo te traduzco, dale, a ver. Pero ¿qué pasa? Él dijo, no porque tengo y puso las excusas por delante. O sea, uno uno es llamado para ser salvo, pero a la hora de tomar la decisión de servir, esos son dos puntos aparte. Joel está hablando, pone sobre la mesa al joven rico, que el Señor lo llamó. Pero el Señor no lo llamó. Él fue a buscarlo. Claro. Y que, es más, hasta te puedo llegar a decir como que el Señor le quiso decir... Bueno, pero espera. Respeta los mandamientos, Está nada bien, más. ok. Capaz que ahí me equivoqué yo, hoy no dijo eso. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, el punto que dice él es correcto, es la misma situación. Se enfrenta ante un llamado o una decisión y elige por lo suyo propio. Antes de ir a los comentarios, que hay muchos, Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Mira, hasta se escucha el ruido del mate, ¿ven? ¿NTV o NBI? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien la referencia es distinta, el concepto de lo que está hablando es distinto, encontramos algunos principios, algunos puntos en común, puntos de contacto entre las dos historias. El primer punto de contacto que yo encuentro, más allá de que es una parábola, es que este dueño llamó a sus sirvientes.
Lo llamó. Vinieron y les dio a cada uno de ellos una indicación. Ellos tomaron decisiones sobre esa indicación. Termina la historia en forma similar, segundo punto de contacto, punto en común, con la parábola que leímos anteriormente. Termina diciendo, rájenlo de acá. ¿Qué pasó con el invitado a las bodas? El que no estaba bien vestido. ¿Qué le dijo? Yo he hecho la fala. Patadita en la etiqueta, rájenlo de acá. No tenés nada que ver con esto. Y ahí explica lo de llamados y escogidos. Entonces, haciendo ese paralelismo en principios, yo me animo a decir, bueno, está sentando el mismo principio, está hablando lo mismo. Está diciendo, en la parábola de los talentos, está diciendo, llamé a 3, elegí a 2. ¿Y cuál fue el punto el que definió la elección? ¿Por qué eligió a 2 de los 3? ¿Por qué rechazó a 1? En Mateo 22. ¿Por qué echó a 1 y se quedó con el resto? Y si entendemos eso dentro del contexto que yo les dije de la palabra, dentro del contexto van a ver que hay, yo le nombré 2 puntos en común, pero hay mucho más en común que tiene que ver no con la disposición, no con el ministerio, tiene que ver con la actitud, o un poco más que la actitud, con la decisión de la persona. Hasta le diría un poquito más profundo, con la postura de la persona. ¿Qué? Se te está por salir de la barba. A ver, Sí, salta. está así. No, que justo iba a decir, pensé eso, y en lo que tenés de parte de Dios. O sea, ¿cómo usás lo que tenés de parte de Dios? Si entendés lo que tenés de parte de Dios, si entendés lo que Dios puso dentro tuyo. Bueno, eso que estás diciendo es muy profundo en este pasaje de Mateo 25, porque justamente apunta a eso, una parte que a veces no se entiende. Dice, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, al que no está dando fruto, dice, aún lo que tiene, lo que recibió de parte de Dios, el don, el llamamiento, la salvación, lo que tiene le será quitado porque no está dando fruto. Es muy profundo, muy simplemente diste en clavo así, con eso que muchas veces cuesta entenderse. Voy a ir a los comentarios porque se va yendo la hora y si no el programa que sigue nos va a pisar. Re que tenía el programa el tipo. Bueno, casi tendría que dejarlo para final, este comentario, pero lo voy a dejar para final. Dice Vanessa, y no entiendo tu referencia. ¿Y el ladrón que muere con Jesús, qué tiene que ver? Aquí estamos hablando de ese ladrón. Si estás ahí, Vane, ampliame un poquito más el comentario, porque no sé a qué apuntás con lo del ladrón que muere con Jesús. Claro, será si fue llamado, si fue elegido, no sé, a ver a qué se está refiriendo. Dice Andrea, escoger suena a seleccionar, a elegir, obviamente. De esa elección creo que juegan muchas cosas, preparación, corazón entregado. Lo que vos hablabas sobre la preparación, que la elección depende de la preparación. Eso a mí me habla de una carrera universitaria, por ejemplo, o una profesión. Te preparas para algo, entonces yo hago un casting o estoy buscando un empleado para cubrir un puesto, entonces hago una selección de personal entre los que estoy llamando según el currículum. Según tu preparación, te elijo o no. Cristina dice, yo entiendo que la palabra hace referencia al vestirse para la ocasión, al prepararse espiritualmente para la ocasión. Sí, más o menos puede ser algo así. Después lo voy a ampliar un cachito ese concepto. Ivana dice, Samuel era un escogido, pero no conocía y reconocía la voz de Dios. No conocía ni reconocía la voz de Dios. ¿Los padres no son influencia necesaria para los llamados, para que, por ejemplo, sus hijos reconozcan a Dios? Yo no quise meter a Samuel. Hace rato lo tuve de ejemplo y no lo quise meter. Verá que estoy interpretando. Igual, Ana, no sé si le estaba por enseñar la intimidad con Dios. Me parece que eso se lo dejó a Elí, justamente. Claro, porque ahí estaríamos hablando de formación también. Claro, y la formación ahí Cuando es vos hablaste de Sansón, hay un punto ahí en Sansón, también en Gedeón, que no es tan así. No depende tanto de tu preparación. Y yo creo que Sansón sí estaba preparado. hizo caso. La Biblia no dice nada, pero yo creo que sí estaba preparado porque fue elegido y fue elegido como nazareo y como tal se abstuvo de vino y de sidra y tenía el pelo largo, porque fue llamado para eso. Ahora, yo creo,
Y es lo que dice Ezequiel. Después el tipo hizo cualquiera con su preparación. O sea, en realidad agrava más la situación. Sobre su preparación, el tipo hizo lo que quiso. Marcelo, para un padre no hay diferencia. Dice Ramón, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os los dé. Sí, tenemos en claro que Él nos eligió. Eso, por supuesto. Ivana dice que Dios tiene un call center y va llamando. El ejemplo está Y genial. yo lo leí porque lo leí así rápido, entonces no lo vi antes. Si no, quedaba fuera. Si te miro a vos porque sos el marido, entonces hacete cargo. Dice Amalia, comparte Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, ok, de eso estamos hablando. Somos escogidos desde antes, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Jeremías, Que también es escogido desde antes. Y él tuvo un ministerio. Ay, mira, justo Vanessa está poniendo. Antes que te formase en el vientre, te di como profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Elegido desde antes. Predestinación. ¿Eso es predestinación? Dice Nico. ¿Qué dice? Me llama la atención porque dice, para mí, entre comillas pone, entre comillas, mi pensamiento, y obviamente que tu pensamiento, entonces no hace falta que aclarar que tu pensamiento. Duplica. Los llamados son todos y los escogidos solo nosotros, o somos nosotros, los cristianos que aceptamos a Jesús como Salvador. Para mí no tiene nada que ver el ministerio. Dice doña Álvarez de Ramírez, aquí presente. ¿Vos fuiste? Ok. Bueno, el joven rico conocía la palabra, cumplía los mandamientos y a la hora de aceptar el llamado de Jesús decidió no ser parte del equipo de Jesús, el Team Jesus. Todos somos llamados para ser salvos. Gustavo, de entre muchos que seguían a Jesús, él escoge a 12 que estuvieran con él y entendieran más profundamente los misterios del reino de Dios. Eso hablaría de lo que yo pregunté al principio, una selección especial, una elite, un grupo especial. Sabrina o Joel, ya no sé quién es tanta la simbiosis que no sé quién de los dos. El servicio es una decisión, amén, comparto. Ivana, a ver con qué se va a salir ahora. Jehová los llama y él va a Elí, habla de Samuel, y él va a Elí. Si lo hubieran guiado, la hubiera reconocido. No, Ivana, pero vamos a ir de tema. Es un contexto espiritual totalmente distinto, donde tal vez Elí conocía la palabra de Dios, pero los padres de Samuel no tenían por qué conocer, no la palabra, la voz de Dios. Los padres de él no tenían por qué conocer, Dios se manifestaba de una manera distinta. Vanessa, sobre el ladrón. El ladrón no tuvo preparación. Sobre la preparación. El ladrón no tuvo preparación, pero sí tuvo disposición para aceptar. Hablábamos de la Disposición de para cada uno. aceptar a Jesús. Ahora mismo estarás en mi reino. Yo puedo decir sobre el ladrón que él sí fue un escogido. ¿Sabes que te iba a decir eso hace rato y me dije no? Todo te iba a decir hace rato. Todo lo que uno iba a decir Sí, pero- y no dijo, se lo calla. Ok. Porque lo hubiera dicho. Entonces, yo te iba a decir antes, Espíritu de San Marco, de San Marco para no... Espíritu de San Marco que nos persigue. Ramón anda prolífico hoy, a ver. Moisés fue elegido, escogido, preparado a partir de su decisión, pero no entró a la tierra prometida también por su decisión. Está muy bueno eso. Elegido y preparado por su decisión, y por su decisión no entró a la tierra prometida. Que deje que le quite a la pierna, dice el operador. No sé, ¿viste? Acá estamos en todos los detalles. Si no, después cuando salga por TN la cosa nos van a bochar. Y me quedo con, me falta un comentario. No era Ramón, era Marina. Y yo hablando de Ramón. Pero, ¿por qué no dijiste que era vos de entrada? Alejandra, muchos son llamados, yo entiendo que los escogidos son los que Dios elige por hacer su voluntad. Supongo que está diciendo que los elige porque hacen la voluntad de Dios. Se me ocurre que es eso lo que está diciendo. Y el último que me queda, dice Carolina, la diferencia es la disposición. Pero aclara esto, los primeros invitados no estaban dispuestos
a dejar de hacer Lo lo suyo propio. Y me quedo con este comentario porque este es el tercer punto en común que encontramos entre la historia de los convidados, de los invitados a las bodas y la historia de la parábola de los talentos, donde dice puntualmente, específicamente, no estaban dispuestos a dejar de hacer lo suyo propio. Lo que hace la diferencia que yo me convierta en un escogido es la decisión que yo tomo respecto del lugar que pongo a Dios. Que creo que esta mañana, si no me equivoco, algo de eso también hablamos, sobre la prioridad. Lo que hace la diferencia que me convierte en un escogido es la decisión que yo tomo en qué lugar lo pongo a Dios, en qué nivel de prioridad pongo el ministerio, pero no porque sea llamado y escogido para el ministerio, sino en qué lugar yo lo pongo una vez que fui llamado. Para redondear un poquito más la historia, su voluntad. Recién hablabas de la actitud, justamente. De la actitud, claro, no encontraba la palabra exacta, te cuento, ¿no? Hablabas de la actitud y hoy a la mañana dijiste que ¿Qué dije? Que muchas veces, de que los sacerdotes estos y adivinos que ¿El dijeron, sacerdote Walter? sí, los sacerdotes, pero que no son de Israel, de que ellos querían como comprar porque es así como lo miraban a Dios, como que podían negociar con él. Claro, querían negociar con Dios. Exactamente. Y esto es prácticamente lo mismo, porque si este amo... Es más, que creían no solo negociar, que creían que para estar bien con Dios tenías que darle hacer algo. eso, tenía que darle. Bueno, para mí es casi lo mismo, en esto tiene similitud, que cuando los envía, y es lo que comentó Caro, cada uno se quedó con lo suyo porque desestimaron o lo veían a la misma altura al mismo amo que lo estaba llamando. Y este último, que escondió su talento en el otro, hizo exactamente lo mismo. Él tuvo una actitud de lo que él creía que era este amo suyo. Entonces le dijo, y por sus propias palabras fue condenado, de que era un hombre que tomaba de lo que no había cosechado y todo lo demás. Entonces él mismo puso a una cierta altura y eso hizo que su actitud cambiara y arruinara lo que se le había dado, el talento que se le había dado. Claro, del mismo miedo, temor, a hacerlo mal, Hablas del tercero. Claro. Bueno, aparentemente sí es eso, pero analicemos a la persona un poquito de adentro. ¿Por qué llega a ese punto? ¿Por qué temor? ¿Por qué tener la preocupación, el miedo de hacerlo mal? Porque, ¿qué es lo que está diciendo Ezequiel? ¿Cómo lo está mirando a Dios? ¿Qué imagen tiene de Dios? Y te voy un cachito más. Es como compararlo con Judas. ¿Qué imagen tiene de Jesús? ¿Qué imagen tiene de Dios? ¿Qué está poniendo en primer lugar? En el caso de este fulano que no tiene nombre. ¿Qué puso en primer lugar? Su pensamiento, su percepción, su manera de ver a Dios. Porque yo sé que sos así, porque yo sé que vos sos esto, porque yo conozco que sos de tal manera. No puso en primer lugar lo que Dios le mandó a hacer, o el Señor en la parábola, sino su manera de entender las cosas. Entonces, primero está lo mío, lo que yo creo. En los demás, en los invitados a las bodas, primero está mi ocupación. No, que tengo que probar una yunta de bueyes. No, que tengo que se casa fulanito. No, que tengo que ir al baño. O el otro, que lo hablamos en otra ocasión, que tengo que esperar primero que entierre a mis muertos. Lo que estás poniendo en primer lugar son tus cosas antes que Dios. Ahora, para encajarme justamente en el pasaje de las bodas, Carolina, dejar la vieja naturaleza. Por eso el que no estaba vestido adecuadamente fue echado fuera, despojado del viejo hombre. A eso iba justamente. Mirá, la parábola de las bodas, el significado de la parábola de las bodas en general, de todo, la aplicación espiritual, habla de salvación. La parábola de las bodas habla de las bodas del Cordero. Habla del momento en que la iglesia va a estar delante del Señor para la eternidad, entrando a la puerta y llegando hacia la eternidad. En ese contexto es que está diciendo, el que no está en condiciones porque puso en primer lugar lo suyo, no es apto para la eternidad. Vamos a bajar un poquito más a la tierra. Si cuando sos llamado por Dios, y el llamado es para todos, y el llamado siempre es a salvación, Dios después te da un llamado al ministerio. Después de eso, cuando vos sos salvo, te da un llamado al ministerio. Y sí, esto ya lo hablamos otra vez, ella te formó para,
determinado ministerio, pero vos siempre sos el que va a elegir. En Isaías, él sabía que lo iba a poner para llevar palabra y para ir a predicar a los demás, y sin embargo, Dios dijo, oh, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esperó. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Podría haber seguido diciendo a Isaías en el piso, ¿y quién irá, che? ¿No sabe? ¿No hay alguien acá que vaya? Qué bravo, nadie va, ¿vos te parece? Y la historia hubiera sido distinta. Entonces, el llamado es a salvación, una vez salvo, el llamado después es al servicio, y siempre, como dijo, ¿quién fue de los dos? Joel o Sabri? Siempre el servicio es una decisión. Y como decíamos esta mañana, es una consecuencia de la adoración. Entonces, ¿a quién escoge Dios? Al que decide poner a Dios en primer lugar. Ahí me está tirando una, no sé si Ramón o María, vamos con eso, o Marina, vamos, ahora voy ahí. ¿A quién elige Dios? Al que decide poner en primer lugar el llamado de Dios. Esto lo hablábamos esta mañana, cuando yo hice referencia al devocional de Mir, esta mañana hablando sobre Elí, que Elí ponía en primer lugar a sus hijos. No, poner en primer lugar las cosas de Dios, poner en primer lugar lo que Dios te pide, dejar las otras cosas, cambiar tu vestidura, como está diciendo Carolina, y decidiste a seguirlo. Una vez que decidiste seguirlo, que entraste en eso, bueno, ahí piden en otras cosas. Te tendrás que acomodar, tendrás que aprender, ser preparado, ¿no? Un montón de otras cosas que van después de eso. Pero elige Dios, escoge Dios al que le dice sí. Y la vestidura es la cobertura, para un comentario que hizo Cristina allá, la vestidura es la cobertura, y la cobertura es la que se recibe cuando vos le dijiste sí. Dejaste todo lo otro, dejaste tus cosas y decidiste entrar. Entonces, esa es la cobertura que Dios te da. Hay una pregunta ahí. Ya es hora de terminar. Dice Ramona. Ahí está, Ramón. De las 10 vírgenes, ¿solo 5 eran escogidas? No. Ese es un claro ejemplo de la preparación, de que depende de cada una. La que entendió y la que no entendió. Las que se prepararon, Pero ¿por fueron qué las se que prepararon? entraron. Porque entendieron. Porque tenían la actitud correcta, hicieron lo correcto. Porque pusieron, pénsalo, ¿no? Pusieron lo que significa o el evento como primordial, como prioridad. Prioritario. Y se prepararon para eso. Y las otras no. Entonces sí dependió de cada una. Ahí por eso te digo, es decisión de cada una. Siempre lo que te convierte en escogido es una decisión personal. Entonces, a esta pregunta, las 10 vírgenes, ¿solo 5 eran escogidas? No solo 5 eran escogidas. Te voy a cambiar el verbo. Solo 5 fueron escogidas. Estaba mal planteada la pregunta. Claro, no, capaz que esa es su pregunta exactamente. O sea, no eran 5 predestinadas y 5 no. O no eran 5 predestinadas a salvarse y 5 predestinadas a condenarse. Las 10 fueron llamadas, y de las 10 llamadas, ¿quiénes fueron? Gracias. ¿Quiénes fueron escogidas? Las 5. Las que respondieron. Las que respondieron y entendieron. Entendieron, y como dice Caro también ahora, poneme el último de Caro, las que respondieron, las que entendieron, y fueron escogidas las que estaban listas, preparadas, esperando el momento en que llegue el novio. Para estar listo y preparado, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que dejar tus cosas. Tengo sueño. No tengo ganas de buscar aceite. Estoy muy ocupada. Tenés que dejar tus cosas y poner en primer lugar las cosas de Dios. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado y deciden poner a Dios en primer lugar. Que es la definición más clara, podríamos decir, de, esto lo vemos en la Escuela de Crecimiento, lo que significa tomar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? ¿Es bancarte a tu suegra? ¿Es la prueba que tenés que soportar? ¿Es el jefe opresor? ¿Es el problema en tu casa? ¿Es el tener tal enfermedad? No, cargar la cruz es estar siempre, permanentemente dispuesto a morir. Siempre, permanentemente ponerlo a Él en primer lugar. Siempre, permanentemente tomar la decisión de que Él sea lo primero en mi vida. Como decíamos hoy, terminando, ¿dónde era el versículo que leí hoy?
Primera de Samuel 7, 12, 3, no me acuerdo el versículo, que decía, en todo tiempo sirvamos solamente al Señor. En todo tiempo sirvamos solamente al Señor. Señoras y señores, hasta acá llegamos, ya es hora de terminar, nos pisan los comerciales. Auspició este espacio Panadería Ceballos. Nos pisan los comerciales, así que nos vamos a despedir. Gracias por cada uno que estuvo del otro lado. Gracias por sus comentarios y su participación, realmente muy interesante. Buenos y muy buenos aportes que esto nos hace y nos haga crecer cada día más. Seguimos